Ok, entonces, buenos días para todas y caballeros. Buenos días. Buenos días, profe. Ayer al fin y al cabo sí pude subir el material que que habíamos trabajado ayer con el ejemplo de Excel. Había un problema con la plataforma de la universidad, no estaba dejando ingresar, pues uno le daba clic a la parte de clases virtuales profesionales y ahí se quedaba pensando, entonces como que no tenía ese fácil acceso. Ya después como que de una hora y media ya se pudo colocar, ya se pudo ingresar para luego pues colocar lo que les había dicho. Entonces ahí está, para que ustedes tengan esa guía, y ahí está la carpeta para que ustedes puedan subir su trabajo, su Excel. Recuerden que por favor tienen que diligenciar todo, así como está el ejemplo del trabajo en Excel. De hecho, les cuento, las personas que vayan a trabajar en pareja, entonces van a escoger pues 10 casos o 10 cargos de diferentes áreas para que puedan trabajar eso. Y las personas que lo van a trabajar de una manera individual pues hacen 5 cargos, ¿sí? Analizan 5 cargos y lo van a desglosar, lo van a desmenuzar y van a tratar de identificar cómo esos posibles riesgos, ¿sí? Eso quedó pues para el lunes, de tal manera que el lunes ustedes también lo van a socializar acá, van a hacer su presentación de su Excel y van a explicar qué encontraron con base en esos cargos. Eso sería. Profe, ¿y ese trabajo también se sube a la plataforma? Claro, porque ahí está la carpeta. Ahí, si tú miras en la plataforma, ahí está la Sí, carpeta profe, claro. para que la cuelgues, ¿ok? Mónica, Ujú. Profe, y, o sea, si son de pareja, ¿solo lo sube una persona o las dos personas? discúlpame, ¿cómo? Si es de pareja, ¿lo sube una persona o las dos? Eh, pues la suben eh, por una, es decir, eh, la pueden subir solamente una vez, pero tienen que colocar ahí, pues si están mirando que son dos personas, si están mirando que son dos personas, pues la idea es de que aparezcan el nombre de las dos personas, ¿no? Ah, bueno, listo, profe, gracias. Ok. Eh, quiero que hay una película que tiene mucho que ver con el ambiente de trabajo, con los efectos psicosociales que generan pues altos niveles de estrés. Entonces tomen nota por favor porque eso va a ser calificable también y pues van a ustedes también a hacer una, un análisis de esa película, ¿sí? Se llama Loca por el Trabajo. Se llama Loca por el Trabajo. eh, y bueno, van a verla y ustedes van a practicarla a la luz de la salud ocupacional, ¿sí? Y pues yo creo que hoy eh, yo colocaré la fecha de entrega de esa película, porque pues ya tenemos que estar sacando notas, porque pues el tiempo avanza. Estamos a 4 ya de septiembre, entonces pues nos quedan este mes para trabajar y abordar absolutamente las notas. Pero esa película me interesa mucho que la vean. Es una película muy bonita, muy chévere, porque nos muestra pues el tema de los riesgos psicosociales. Bien, algo que está
En la matriz que les presenté yo ayer, esperen, yo la busco. Profe, ¿la película es para hoy? O sea, el análisis es que no entendí muy bien, no escuché muy bien. Qué pena. No se preocupen, la película es para que la vean y en el transcurso del día les voy a colocar para cuándo es, ¿ok? Ah, vale. Claro. ¿Recuerdan lo que trabajamos ayer con esta matriz de riesgos laborales? Y hay algo que es, pues igual está en el material que yo les entregué, que son las medidas de intervención, es decir, las acciones de mejora que hacen las empresas para poder disminuir la existencia de riesgos profesionales. Estas variables o medidas de intervención en las que se utilizan o las que se podrían utilizar. Entonces está eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, advertencia y equipos o elementos de protección personal. ¿Qué es cada uno de estos factores? Si nosotros analizamos el área de eliminación, la idea es, con el concepto de eliminación, modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, si nosotros vamos a introducir dispositivos mecánicos de alzamiento, lo que estamos eliminando es el riesgo del peligro de la manipulación manual. Entonces, nos damos cuenta de que tenemos que colocar ese dispositivo porque resulta que hasta la fecha, en los últimos 2 meses, se han presentado 15 accidentes, 15 accidentes laborales, ¿sí? Entonces, la idea de eliminar es modificar un diseño para eliminar el peligro. Entonces, asumimos en la empresa que debemos introducir un dispositivo mecánico para trabajar el alzamiento, y así entonces que las personas no estén expuestas a que haya un aplastamiento, ¿sí? Entonces, en este espacio de en este espacio, pues nosotros tendríamos que determinar, de acuerdo al cargo que se está trabajando, entonces determinar si es necesario colocar allí la descripción de lo que se va a hacer en cuanto a la eliminación. Posteriormente, cuando hablamos de la sustitución, tiene que ver con reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema, reducir la fuerza, el amperaje, reducir la presión, la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Sustituyendo un material por otro que sea menos peligroso, ¿sí? Entonces, hay que evaluar con respecto a cada cargo que se está evaluando, que se está analizando y determinar por qué debemos sustituir, qué material debemos utilizar ahora, qué tipo de cambio necesitamos hacer. Entonces, en esa sustitución lo que se hace es reemplazar algo que sea menos peligroso para el trabajador, ¿sí? Si estamos hablando de los elementos de protección personal, si nos damos cuenta que ese material que se está utilizando en esos elementos de protección personal no son suficientemente buenos, entonces, pues lógicamente tenemos que cambiar. Entonces, la idea es reemplazar por un material que sea de mayor protección, que sea menos peligroso para el trabajador.
Luego existe el control de ingeniería, ¿sí? Y en el control de ingeniería, miren acá lo que dice acondicionar el puesto de trabajo con estructura que le brinde seguridad. Recuerdan que este cargo que está aquí planteado es el de atención al cliente. Y recuerdan ustedes que aquí lo que nosotros estamos viendo es de que la clasificación del riesgo del peligro es más psicosocial, ¿sí? Entonces, las condiciones de la tarea, la carga mental, contenido de la tarea. Entonces, eso es lo que está generando ese cargo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en controles de ingeniería, acondicionar el puesto de trabajo con estructura que le brinde mayor seguridad. ¿Sí? Hay que evaluar si eso que se está haciendo en controles de ingeniería le pueden brindar y le pueden favorecer al trabajador lo que se está evaluando, lo que se está reconociendo como peligroso para él, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de controles de ingeniería, hacemos referencia a instalar sistemas de ventilación, por decir algo, protección para las máquinas, enclavamiento. Cuando hablamos de enclavamiento es porque seguramente la máquina vibra demasiado, entonces se mueve demasiado, entonces eso puede generar muchos accidentes de trabajo, ¿sí? Cerramientos acústicos, porque las personas que ingresan, por ejemplo, al área en donde se percibe, se escucha un ruido supremamente fuerte y constante, ellos están lógicamente con sus protectores, pero es tan fuerte ese ruido que las personas que están fuera de esa área, alejados de esa área, aún todavía se sienten afectados o se está afectando. Entonces, lo que se pretende con estos controles de ingeniería, en este caso, es ese cerramiento acústico, pues de que se permita entonces trabajar esas modificaciones para favorecimiento del trabajador, lógicamente. Entonces, ahí vemos nosotros esos controles de ingeniería. Luego, las medidas de intervención hacen referencia a, bueno, acá plantea reducción de riesgo de exposición, rotación con compañeros de cargos similares, pausas activas y fomentar el autocuidado. ¿Qué es lo que tienen que hacer los controles administrativos? Pues, por medio del comité paritario, lo que se hace es generar una serie de estrategias que le permitan al trabajador rotarse en tiempo para que estén haciendo otro tipo de cargos, por otro tipo de actividades, y que eso pues les evite un poco esa monotonía, para que se genere un poco más de motivación, ¿ven? En cada uno de ellos. Entonces la idea es que los controles administrativos tengan la posibilidad de disfrutar sus actividades, ¿sí? Y cuando se habla de fomentar el autocuidado, lo que se pretende es de que por medio de la capacitación se les enseñen a ellos toda esa serie de actividades de autocuidado. Le vamos a generar un proceso de capacitación para que tengan conocimiento de las causas activas, para que tengan conocimiento del autocuidado, ¿sí? Todo esto con la idea de la reducción del riesgo de exposición o el peligro como tal. Entonces, esos controles administrativos hace referencia a la instalación de alarmas, hace referencia a los procedimientos de seguridad, todo lo que pueden hacer el comité paritario, todo lo que ellos pueden estar haciendo para disminuir siempre el riesgo, ¿sí? Inspecciones de los equipos, estar constantemente mirando cómo se están desempeñando los equipos, si se les está haciendo el mantenimiento adecuado, los controles de acceso y pues lógicamente la capacitación del personal. Pero fíjense que estamos hablando de controles administrativos, es más ya de como la logística que se tiene, como
el manejo administrativo que tienen los jefes, los supervisores, cómo tienen que generar esa señalización, cómo tienen que ubicar ese tipo de señalización en un sitio en donde se pueda ver por parte de los trabajadores. Entonces, ahí estamos hablando nosotros de ese tipo de controles administrativos, señalización y advertencia. Imagínense en donde eso no esté, ¿sí? Si alguna cosa puede llegar a suceder y si no hay ningún tipo de información, pues la empresa la pueden multar de una manera muy severa porque no está teniendo en cuenta lo que se tiene que hacer con respecto a sus controles administrativos. Y eh, por último, tiene que ver con, permítanme, paso a Dayana, los equipos y elementos de protección personal, ¿sí? Entonces, sabemos de que las personas tienen que utilizar los elementos de protección personal, porque con eso estamos evitando que existan o que se incrementen los riesgos en forma excesiva. Entonces, ahí, en ese trabajo, estamos hablando de que siempre tienen que utilizar las gafas de seguridad, que siempre tienen que, cuando están trabajando, mantener la protección auditiva, que siempre tienen que estar utilizando las máscaras faciales, ¿sí? Que siempre tienen que estar utilizando los guantes, los overoles, los zapatos, las botas, que en últimas van a ayudar a disminuir. Al aplicar pues siempre este control, pues se va a considerar que eso va a ayudar enormemente a mediano o a largo plazo. Puede que se incrementen los costos, pero los beneficios son mucho más grandes, porque la reducción de los riesgos es muy, muy importante, ¿sí? De hecho, las personas van a trabajar con mayor confianza, mayor tranquilidad y seguridad porque saben qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, una organización siempre debe tener en cuenta la adaptación del trabajo al individuo, tener en cuenta las capacidades físicas y mentales de la persona, ¿sí? O sea, yo sé que tal persona tiene una fuerza como adecuada para algún tipo de actividad, entonces pues esta persona me va a permitir trabajar en eso, ¿sí? Sé que esta persona tiene una facilidad para comunicarse con la gente, entonces lo voy a ubicar en un sitio en donde va a hacer uso de esa habilidad blanda, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que adaptamos el trabajo al individuo, pero teniendo como base las capacidades físicas y mentales de la persona, ¿sí? Y también la necesidad de una combinación de controles, es decir, elementos de jerarquía, por ejemplo, controles de ingeniería y administrativos. Entonces, necesitamos que hacer uso de esa combinación de esos controles, de esas formas de corrección, porque es necesario. Entonces, no es que solamente se tenga que utilizar una de ellas, sino varias, porque es importante que se haga la reingeniería, que se haga la adaptación a ciertas cosas, a ciertos espacios, a ciertas áreas de la empresa, y pues la parte administrativa tiene que estar informando a las personas de que de la semana tal a la semana, desde hoy 4 de septiembre al 7 de septiembre, pues no hay ingreso en esta área porque la están remodelando. Entonces debe haber toda esa parte de información, de comunicación, y en cierta manera ahí se está hablando de la combinación de esos elementos, en este caso de la ingeniería y lo administrativo, ¿sí? Bueno, todo esto siempre con la idea de generar esas buenas prácticas establecidas en el control del peligro, ¿sí? Todo lo que pretende es siempre mejorar el ambiente de trabajo, siempre mejorar las condiciones de vida laboral del trabajador. Con esto lo que se pretende es usar medidas que protejan a todo el mundo al interior del trabajo, ¿sí?
Entonces, eso es lo que se pretende con estos controles. Si nosotros logramos, y esto lo veíamos nosotros cuando hablábamos del comportamiento humano, si nosotros logramos controlar o manejar un poco las características, las actitudes y el comportamiento humano, lo tratamos como de manejar, no tanto de predecir, sino de manejar, seguramente la medida de control va a ser supremamente efectiva, porque le estamos enseñando, estamos capacitando, estamos generando la inducción al trabajador para que tenga conductas adaptativas y funcionales, y que eso se va a implementar de una manera efectiva, y eso en últimas va a favorecer que no hayan accidentes de trabajo, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta de que pues, hay ciertos tipos de fallas humanas, pues hay que tratar de disminuirlas, ¿sí? Si la frecuencia es muy repetitiva, si de pronto las personas entran a unos espacios y tienen que hacer sus actividades, pero entran con una serie de problemas en su cabeza, entonces no tienen como esa atención, o de pronto están totalmente distraídos y no entienden las instrucciones, entonces lógicamente esas fallas humanas son habituales. Por eso hay que estar muy al frente de toda esta situación para que no se violen o no se rompan los protocolos o esas reglas o esos procedimientos, porque en la medida que se sigan presentando de una manera frecuente, esos lapsos de memoria, esa falta de atención, esa poca comprensión de lo que hay que hacer, pues lógicamente eso va a generar los problemas. Entonces la idea es buscar siempre las formas de prevenirlo. Eso serían con respecto a esos 4 aspectos que nos plantea, a esos 5 aspectos que nos plantea las medidas de intervención: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, advertencia y elementos de protección personal. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Porque eso era lo que me queda así como pendiente de explicarles para que ustedes en su actividad puedan desempeñar absolutamente todo eso. Empezando por el profe. Señora. Yo sí tengo una pregunta. Buenos días, qué pena. Hola, ¿cómo está? Profe, lo que pasa es que en la eliminación se escuchaba entrecortado y no lo entendí. ¿Se me podría explicar, por favor? Claro, claro que sí. Gracias. Cuando hablamos, con mucho gusto, cuando hablamos nosotros de eliminación, pues su nombre lo indica, ¿no? Pues reducir en la medida de lo posible el peligro, ¿no? Entonces yo decía, el ejemplo que yo les estaba planteando es de que nosotros al darnos cuenta de que cuando se utiliza una manipulación de una máquina, hemos tenido la experiencia de que el número de accidentes laborales se ha incrementado. Entonces, la empresa, el comité paritario, lo que hace es darse cuenta que tenemos que eliminar el peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a invertir en un dispositivo mecánico yo les colocaba el ejemplo de una máquina que ayuda a levantar los objetos pesados, ¿sí? Entonces, vamos a introducir en la empresa dispositivos mecánicos de alzamiento. ¿Y qué hacemos con esto? Estamos eliminando el peligro de una manipulación manual. Antes del establecimiento de la necesidad de introducir dispositivos mecánicos de alzamiento, lo hacían los trabajadores manualmente, y eso generó muchos accidentes de trabajo. Entonces, con la eliminación se busca es modificar un diseño para eliminar el peligro. Y vuelvo y digo el ejemplo: introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de la manipulación manual. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Okay. Entonces, como les decía,
Lo que pretendemos nosotros es abordar cada una de estas tareas, de estos espacios, para poder saber cuál tipo de peligro es, cómo lo podríamos describir, si es una actividad rutinaria o no. Acuérdense el concepto de las fuentes. ¿Recuerdan ustedes el concepto de la fuente? Cuando hablábamos nosotros de los controles existentes. ¿Recuerdan? ¿Me pueden decir, por favor, a qué hace referencia el control de la fuente? Pues, profe, yo entendí que es como corregir una falla y es una herramienta que produce el riesgo y mantenimiento colectivo. ¿Qué otro concepto le pueden agregar a lo que estás diciendo? Porque sí va por ese lado, pero La fuente sí, es el elemento para evitar el daño. La fuente es el elemento para evitar el daño y el peligro. sí. Acuérdense que con el control de la fuente lo que pretendemos es corregir la falla o avería en el contexto, en el material, en la estructura. O sea, control de la fuente es de dónde viene el problema, de dónde es que resulta que la gente está teniendo en las últimas semanas mareos y dolores de cabeza. Y resulta que nos dimos cuenta que hay una fuga de gas en donde preparan los alimentos, por decir algo. Entonces, el control de la fuente es corregir la falla o avería de un equipo o de una máquina o de una herramienta que está produciendo el factor de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en el control de la fuente? Mantener o hacer un mantenimiento preventivo para corregir o para que no suceda el daño. Entonces, yo lo que hago es, en este caso, el ejemplo que yo les estoy dando, ese mantenimiento es correctivo, porque estoy reparando la avería y mejorando, pues lógicamente, el poder respirar un ambiente libre de toxicidad. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el problema viene de tal parte, de tal área, de tal sector, ¿sí? Y eso hay que controlarlo. Entonces, si estamos nosotros hablando de identificar los controles existentes, tenemos que mirar lo que es la fuente, lo que es el medio y lo que es el individuo. Y bueno, ahí está esa explicación de lo que tiene que ver con la fuente como tal. Bien, entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes hagan, que ustedes diseñen, diligencia en esta matriz de los riesgos, de la identificación de riesgos, de peligros y riesgos, para poder determinar qué tanto se presenta, el nivel de deficiencia, el nivel de exposición. O sea, esa tarea es supremamente importante tenerla clara. ¿Por qué? Pues porque nos está diciendo si es un riesgo supremamente alto, si la probabilidad de que exista es muy alta, si nosotros aceptamos la presencia del riesgo o no, ¿sí? Entonces, la idea es que con el material que yo les di a ustedes ayer, puedan ustedes diligenciar esta matriz. Recuerden, son 5 cargos diferentes para que lo puedan asumir. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Bueno. Ya tomaron el nombre de la película que les dije, ¿cierto? Sí, señor. Loca por el trabajo. Sí, que se los voy a colocar en el transcurso del día, les voy a colocar para cuando tienen que subirla. ¿Okay? Que tienen que asociarla con el tema de salud ocupacional. Loca por el trabajo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien. Entonces,
Ya para terminar esta parte de esta metodología de la identificación de los peligros, recuerden siempre, por favor, de que siempre se va a colocar, por decir algo, la probabilidad. Por ejemplo, voy a hablar de los riesgos psicosociales. Siempre se va a colocar en muy alto, alto, medio y bajo, ¿sí? Entonces, es importante que en la medida que nosotros identificamos que si el riesgo psicosocial es muy alto, es decir, el nivel de riesgo se presenta con alta posibilidad de asociarse, en el caso de los riesgos psicosociales, a respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente, pues las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría psicosocial requieren de intervención inmediata para los planes de mejoramiento. Y hay que hacerle un control de vigilancia epidemiológica. Y esto lo tiene que hacer el médico laboral, porque resulta que se pasó la novedad de que se han presentado muchos accidentes de trabajo, se han presentado muchos conflictos interpersonales con la gente que trabaja en cierta área. Entonces, el nivel es muy alto. ¿Ven? Y así sucesivamente con las otras categorías. El nivel de riesgo alto, que tiene una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés alto. Es decir, ¿qué está pasando en ese entorno psicosocial laboral que está generando o que requiere de una intervención? Y que lógicamente también requiere de una vigilancia epidemiológica. O sea, ¿qué es lo que está causando eso y cuáles son las reacciones de las personas? Y así sucesivamente con el medio, con el bajo. Por ejemplo, ya en un nivel bajo, no se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones en este nivel estén asociadas a síntomas o respuestas de estrés significativos. Es decir, que las cosas no se están presentando de una manera nociva, por el contrario, pues como que el ambiente es sano, ¿sí? Entonces, se puede estar haciendo acciones o programas de intervención con el fin de mantener esos niveles bajos de riesgo, ¿sí? O sea, no es que no se les haga seguimiento, ¿no? Pues es importante saber de que ellos están bien y es importante mantener esos niveles bajos de riesgo. Entonces, para cada una de de la identificación de los peligros, se tiene que colocar muy alto, alto, medio y bajo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que nos indica si tenemos que hacer correcciones inmediatas para evitar lesiones o si tenemos que hacer un seguimiento, pues no se están presentando riesgos, pero es necesaria pues tenerle acompañamiento, hacerle seguimiento. Así no se tenga que tener, no se deba tener ninguna acción inmediata, pero se les hace seguimiento. Bueno, nos va a sacar la plataforma más o menos en 1 minuto y medio, entonces quiero colocarles a ustedes ahorita que regresemos una serie de videos que tienen que ver muchísimo con lo que hemos venido hablando y más exactamente con unos riesgos que afectan notoriamente al trabajador. Entonces, ahora que regresemos, estaremos trabajando eso. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro hasta aquí? Muchachos, ¿alguna pregunta? No, señor, profe. No, profe. Entonces ya regresamos.